Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a aprender a diseñar la fuente de corriente constante, en el que aunque se varíe la carga, la corriente permanece constante y el voltaje compensa. Muy bien, antes de empezar, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga de este proyecto para que lo tengas en tu computadora y lo vayamos revisando juntos. Muy bien, vamos a ver el principio de este circuito. Como ustedes ven, yo tengo aquí nuestro circuito amplificador con el circuito multiusos 741, pero vamos a enfocarnos primero en para qué sirve o cuál es el objetivo de este circuito. Fíjense que yo tengo aquí conectado un amperímetro que mide la corriente de la salida y está ajustado exactamente a 1 miliamper, a 0.1 miliamper. Y yo tengo la resistencia de carga, o sea, la salida, que es variable, es un potenciómetro. Entonces fíjense cómo yo lo varío. Y ahora la resistencia tiene otro valor. Pero la corriente se mantiene completamente constante en 0.1 miliamper. Como nosotros sabemos, si la carga está variando y la corriente permanece constante, entonces lo que tiene que estar compensando eso es el voltaje. Y vemos que exactamente cuando nosotros variamos la carga, ese voltaje aumenta. Pero aumenta exactamente para compensar y mantener la corriente exacta que se ha calibrado. Entonces eso es lo que se le llama una fuente de corriente constante. Es como las fuentes de voltaje que utilizas en tus proyectos, o sea, aunque tú le conectes motores, le conectes un LED, dos LEDs o tres LEDs, la salida de voltaje siempre es 5 volts, o sea que la corriente compensa ese voltaje para que el voltaje siempre sea de 5 volts. En este caso, lo que se mantiene constante es la corriente. Entonces, aunque yo conecte un LED, dos LEDs o tres LEDs, esa corriente va a permanecer constante y lo que va a estar cambiando o compensando es el voltaje. Entonces nosotros vamos a ver cómo se desarrolla esta fuente y para qué sirve. Muy bien, primero que nada tenemos aquí nuestro circuito acondicionador. Este circuito, como ya lo hemos comentado en los otros videos, se desarrolla con el amplificador operacional 741. Puedes utilizar cualquier otro. Este amplificador de aquí, para funcionar, solamente necesita voltaje positivo y voltaje negativo, que en este caso aquí lo tenemos, son fuentes de más menos 12 volts que se conectan aquí a los extremos del circuito. Muy bien, ahora este circuito, como ya hemos comentado, es un circuito multiusos, que quiere decir que se comporta diferente dependiendo los accesorios que le conectes. En este caso está configurado para ser una fuente de corriente constante o un convertidor de tensión corriente. ¿Cómo hago yo para ejecutar esa configuración? Pues simplemente tengo que conectar la entrada de la señal, que es esta de aquí, a una resistencia que sería R2. De ahí voy a conectar a la entrada no inversora, que es la que tiene el signo más. Y mediante la resistencia R4 voy a retroalimentar a la salida 6. Perfecto. Luego la entrada R1 la voy a conectar a tierra. La otra terminal la voy a conectar a la entrada inversora, que es la que tiene el signo menos. Y luego voy a retroalimentar con la resistencia R3 a la salida. Y listo, vamos a obtener esta configuración que se ve en la imagen. Y es la que nos proporciona una fuente de corriente constante. Luego, ¿cómo hago yo para calibrar la corriente que quiero que permanezca constante en la salida? Pues eso se hace variando el voltaje de entrada. Como ustedes ven, hay una fórmula con la que tú vas a poder calibrar esa corriente de salida que está escrita aquí abajo. Dice IL, que es intensidad de la carga, es igual al voltaje de entrada entre la resistencia de entrada. O sea que no está en función de RL. O sea, el valor de RL nunca entra en la ecuación. Por eso no importa el valor que tenga, sino lo que importa es el voltaje de entrada y esta resistencia R2 y R1. Vamos a demostrar eso. Entonces vamos al voltaje de entrada, que es un voltaje de corriente directa, y vamos a cambiarlo, por ejemplo, a 3 volts. Muy bien, entonces ese voltaje de entrada de 3 volts vamos a dividirlo entre esta resistencia de aquí, que es de 10 kilo ohms. Entonces me debe dar a 0.3 miliamperes. Entonces cuando yo ejecute el circuito, esa es la corriente que debo ver aquí en la salida. Entonces voy a ejecutar. Vemos como aquí el voltaje es de 3 volts en la entrada, 3 volts positivos.
Mi circuito empieza a hacer su trabajo de procesamiento y vemos el resultado en la salida. Tenemos 0.3 miliamperes porque lo que se hizo fue ejecutar esta ecuación, que es el voltaje de entrada 3 entre esta resistencia R2 me da 0.3 miliamperes y esa es la corriente de salida. Ahora, yo tengo mi resistencia de carga, pero si yo la varío, vemos cómo esa corriente se mantiene constante porque la ecuación no depende de este valor, sino depende de los valores de entrada. Entonces yo varío y mi voltaje empieza a aumentar para compensar ese cambio en la carga. Sin embargo, mi corriente no cambia. Perfecto. Como todos sabemos, pues estos son circuitos reales que tienen un límite. ¿Cuál es el límite de control que tengo yo en este circuito? Pues simplemente que mi voltaje de compensación, ahí vemos cómo está aumentando, 3, 4. Para mantener el límite y que mi corriente siempre esté controlada, este voltaje de compensación no debe superar el voltaje máximo del amplificador, que es alrededor de 10 volts. Ese voltaje no se mide en la salida, sino que se mide, o sea, no se mide aquí donde está conectado este multímetro, sino que se mide aquí en el punto 6 del amplificador. Entonces, si este voltaje sobrepasa los 10 volts aproximadamente, ya no voy a poder yo controlar o permanecer constante la corriente esta de salida. Pero si lo mantengo dentro de esos límites, voy a estar controlando sin ningún problema. Ahora, también hay un límite para el valor máximo de esta resistencia, que vienen las ecuaciones que vamos a estar estudiando más adelante. Sin embargo, en este momento lo que nos interesa es saber para qué sirve, cómo funciona y cómo lo puedo implementar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra manera en la que yo puedo variar esa corriente? Pues cambiando el valor de estas resistencias. Por ejemplo, aunque yo tenga 3 volts de entrada, voy a variar esta resistencia, por ejemplo, a 5 kilo ohms. Bueno, a 20 kilo ohms. Voy a variarla a 20 kilo ohms. Igual esta resistencia de aquí a 20 kilo ohms. Y vamos a ver qué resultado es el que se obtiene. Ya voy a dejar el voltaje en 3 volts como estaba al inicio. Pero la resistencia ahora es el doble. Y aplicamos la ecuación. 3 volts entre 20 kilo ohms me debe dar 0.15 miliamperes. Y vamos a ver. Y aquí lo tenemos. Esa es la corriente de salida. Entonces ya vamos a poder establecer nosotros, predecir cuál va a ser la corriente controlada que vamos a tener en la salida en función del voltaje de entrada y de la resistencia. Igual si tú conectas algún potenciómetro aquí con su convertidor de impedancia, tú puedes estar variando libremente este voltaje de entrada y eso se te va a traducir en una corriente controlada en la salida. Esto sirve para instrumentación, para proyectos de control, para proyectos de estudio de P&D, para análisis de transductores, para varios circuitos de control y de medición en los que se requieren corrientes constantes. También para los circuitos de reguladores de voltaje se requiere en ocasiones una fuente de tensión de precisión o una corriente controlada. ¿Por qué? Porque imaginemos que este circuito tú lo utilizas en un circuito regulador que compense temperatura. Como nosotros sabemos, la resistencia está en función de la temperatura ambiente. Entonces, tal vez tu resistencia no esté cambiando su valor porque tú la estás moviendo como un potenciómetro, sino que puede cambiar automáticamente si en el ambiente en que te encuentras cambia la temperatura. Entonces, un circuito de fuente de corriente constante va a visualizar ese cambio de temperatura que se va a traducir en un cambio de resistencia, pero su corriente va a permanecer constante porque va a compensar. Entonces eso te va a servir en circuitos de control y de regulación, porque va a detectar automáticamente esos cambios debidos al ambiente o a otras variables y los va a compensar. Entonces así es como funcionan algunos reguladores de voltaje y otros circuitos de control que toman los cambios del ambiente o las perturbaciones del sistema y si están dentro de su rango de control las elimina o las compensa. Entonces esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos a un curso de control que vamos a
a compartir, en el que entran estos circuitos de estabilización. Entonces, esa es la manera en la que funciona este circuito. Como vemos, va a comportarse completamente como se ve aquí en la simulación. Simplemente hay que respetar los valores de fabricación de este circuito, que son que la salida solamente puede ser máximo 20 miliamperes y el voltaje pues ya sabemos que está designado por estas fuentes. Como son de 12 volts, va a estar alrededor de 10 volts el voltaje máximo que se mide aquí, de aquí a tierra. Entonces, si tú respetas esos parámetros, tu salida, que sería esta corriente de aquí, va a estar perfectamente en control. Entonces nosotros vamos a dejar aquí este video y vamos a continuar en una próxima ocasión.